Bueno, muito obrigada. Ahora voy a comenzar. Em, bueno, en la aula de hoy vamos a hablar de un teorema tipo Arrow que ya anuncié la clase pasada, pero voy a hacer la demostración. Vamos a ver qué sucede cuando en una ecuación de ondas yo controlo en dos extremos. Esto es importante porque tenemos un tiempo mínimo de control y esto se va a ver modificado cuando yo trabajo con la ecuación de ondas en el intervalo 0L en espacio y pongo un control en x igual a 0 y un control en x igual a L. Eso se va a ver modificado el tiempo de control. Y después vamos a hablar un poco con lo que sucede para ecuaciones de ondas acopladas, lo mismo que vimos para la ecuación del calor, cuando teníamos varias ecuaciones acopladas, pues vamos a ver qué sucede si en vez de ecuaciones de calor tenemos ecuaciones de ondas acopladas. Entonces ese es el plan para el día de hoy. Vamos a empezar entonces con este teorema, que fue el último resultado que vimos la vez pasada. Estamos en las hipótesis de que lambda k son una sucesión de números complejos que en módulo tienden a infinito, y tenemos la hipótesis que el supremo de la parte real de lambda k es finita. Y tenemos que hay un salto o un gap, y es que el ínfimo de la diferencia de lambda k menos lambda k0 en módulo, si k es distinto de k0, va a ser un número gamma 0. Entonces, vamos a suponer que tenemos en un intervalo I0 que la integral sobre I0 de x de t al cuadrado de t es asintóticamente equivalente a la serie de los coeficientes xk al cuadrado, pero no estoy incluyendo acá al, al K0, ¿sí? O sea, en este caso tenemos un intervalo, una equivalencia para todos los elementos de K, que normalmente es numerable, estamos trabajando sobre los enteros, y tengo la equivalencia asintótica para todos excepto un K sub 0. Entonces, esto evidentemente x de t es una serie de coeficientes xk complejos con exponenciales e a la lambda kt. Vamos a tener entonces que si x de t es asintóticamente equivalente en su norma L2 sobre el intervalo I0, aquí estamos integrando en tiempo, aquí no hay una dependencia del espacio, es un resultado general. Vamos a tener que para cualquier intervalo temporal más grande que el intervalo I0, donde tenemos esta equivalencia asintótica, vamos a tener que la norma en L2 de x de t al cuadrado va a ser asintóticamente equivalente a
beta cuadrada más la suma. Ahora sí estoy incluyendo a todos los índices de Xk al cuadrado, ¿sí? ¿Quién es x de t? Pues va a ser una suma donde aquí tengo t veces la exponencial de lambda k0 de t. Bueno, puse aquí un 0, pero es k0 por t. Entonces, estamos añadiendo t veces las exponenciales y aquí en este término ya estoy incluyendo la exponencial con lambda k0 que no tenía en el punto 1. ¿Sí? Este es un teorema tipo Arrow, pero con una parte adicional que es beta veces t veces la exponencial de lambda k0 de t. Bueno, entonces vamos a proceder a esta demostración. Entonces lo primero que tenemos que ver es que si yo tengo que la norma de x de t en L2 sobre I0 es asintóticamente equivalente a esta suma de los coeficientes al cuadrado, cuando x de t es esta suma de exponenciales, pues lo mismo vamos a tener si trasladamos nuestro intervalo por T0. Es decir, si yo defino y de t como x de t más T0, entonces tengo una traslación en mis exponenciales y va a seguir siendo válida la equivalencia asintótica con los cuadrados de Xk al cuadrado de Xk. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque si yo estimo esta integral, pues es lo mismo que la integral sobre mi nuevo intervalo de y de t al cuadrado, y eso no es más que la suma de xk epsilon lambda k t0 al cuadrado, pero teníamos la hipótesis que la parte real de lambda k está acotada para toda k, que esta es una parte importante. Entonces, esta suma de xk e a la lambda k t0 al cuadrado, pues va a ser asintóticamente equivalente a sumar los coeficientes x sub k al cuadrado, por justamente esta propiedad que tenemos sobre lambda k. Bueno, ahora vamos a demostrar que si yo traslado por T0, x de t al cuadrado es menor o igual que c veces la suma de beta al cuadrado más la suma de los coeficientes al cuadrado, pero incluyendo todos. Aquí estoy desde k igual a 1. Recordemos que teníamos originalmente desde en todas las k excepto k sub 0. Entonces, lo que queremos demostrar es que esta desigualdad es válida. ¿Qué pasa si I es una traslación de I0? Entonces, yo puedo escribir a mi nuevo intervalo. Aquí en realidad para esta desigualdad no importa si es mayor el tamaño del intervalo o no, puede ser igual esta parte de la desigualdad. Entonces traslado por T0. Entonces, ¿qué tengo? Bueno, pues tengo que la integral sobre el intervalo I, que es I0 más T sub 0, va a estar acotado simplemente por la
desigualdad de A más B al cuadrado es menor o igual que 2 veces A cuadrada más B cuadrada, pues simplemente usando esa desigualdad voy a poder acotar la norma de xi de t al cuadrado en sobre este conjunto, pues simplemente tomo los coeficientes al cuadrado, eh, me cambia aquí por un 3, me aparece un x sub 0 e a la lambda 0 t 0 y luego pues la suma de xk e a la lambda kt al cuadrado. Y esto está evidentemente acotado por una constante, la norma de beta al cuadrado más la norma de xi0 al cuadrado y a su vez está acotado por el último término, que es el que ahora tenemos que acotar. Bueno, esta integral que sabemos, esta integral, tenemos esta equivalencia asintótica para todas las familias de la forma x sub k e a la lambda kt, en particular para este término, aquí ya no hay beta, en donde lo estoy trabajando, y entonces tengo que la norma al cuadrado, perdón, que tengo que este último término, ¿sí? Que es la integral de I T0 más T0, pues va a estar acotado por esto, porque este término, ¿sí? Que simplemente cualquier x de la forma xk e a la lambda kt, como estamos integrando sobre un intervalo de longitud I0, pues es asintóticamente equivalente a la suma de quién, pues desde k igual a 0 de xk al cuadrado. O sea, puedo incluir un término adicional. ¿Sí? Y después, ¿qué pasa? Bueno, si yo tengo un intervalo I acotado donde quiero demostrar que es válida la desigualdad, lo que puedo hacer es cubrirla con un número finito de trasladados de mi intervalo inicial, esos les voy a denotar como I1, I2 y N, y voy a tener constantes correspondientes C sub 1, C sub 2, así hasta C sub n, y tengo además una constante adicional que va a ser la suma desde 1 hasta n de todas las constantes que me daba esta equivalencia asintótica en el caso del trasladado 1, del trasladado 2 y del trasladado n. De esta manera, yo puedo acotar, esta nada más es la cota superior, cuando hablamos de equivalencia asintótica, recordemos que hay una cota superior, pero también hay una cota inferior. Ahora estoy probando la cota superior. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Que la integral sobre I de x de t al cuadrado va a estar acotado por todas las sumas de estas traslaciones, que son un número finito de traslaciones que yo tengo, y a su vez ya vimos que cuando yo traslado tengo una constante que me aparece delante de beta al cuadrado y desde esta suma que empieza en k igual a 0. Y esto es exactamente la C
por esta C que construimos, que es la suma de C1 hasta Cn, por los coeficientes beta al cuadrado más la suma desde k igual a 0 hasta infinito de x sub k al cuadrado. Entonces, en ese caso tenemos la cota superior y aquí en realidad no importa la longitud del intervalo temporal. Simplemente es si tenemos un intervalo y lo trasladamos una vez o n veces y yo puedo cubrir el nuevo intervalo con estos trasladados de mi intervalo inicial, entonces puedo acotar. Entonces aquí en realidad la medida del intervalo y no tiene que ser estrictamente mayor que la medida del intervalo y sub 0. Ahora, queremos demostrar esta desigualdad. Aquí sí vamos a usar, en esta desigualdad es donde vamos a usar que la longitud del intervalo y es mayor que la longitud del intervalo I0. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a elegir aquí, dependiendo de la longitud de mi intervalo I, es como voy a elegir los siguientes números. Voy a elegir un intervalo AB que sea una traslación de I0 y voy a elegir un delta de manera que yo tenga que A menos delta, es decir, aquí está, aquí tengo A, ¿sí? Aquí tengo B. Bueno, eso, si yo me voy un poquito más adentro, o sea, si yo tomo A, no, un poquito más afuera, perdón. Si yo me voy para acá y me voy para acá, sigo contenido en mi intervalo I, que es sobre el que quiero demostrar la equivalencia o el que es asintóticamente equivalente a la suma de los coeficientes al cuadrado. Entonces, tengo AB, que es un trasladado de I0, y elijo delta, de manera que esto ya está contenido en I. ¿Sí? Este intervalo que crecí un poquitín ya quedó incluido en I. Y después vamos a tener que trabajar también de una manera fina con las constantes, ¿sí? Voy a tener mi función x de t dada por beta t veces e a la lambda 0t más la suma sobre todos los k de x sub k e a la lambda kt, y ahora voy a definir una nueva función que es y de t. ¿Esta quién es? Pues va a ser mi función x de t menos, y ahora me regreso un poco, esta integral de menos delta a delta, 1 entre 2 delta, es un promedio, de e a la menos lambda 0 de s x de t más s de s. Esto nos va a definir una función del tipo que ya teníamos anteriormente y podemos calcular que y de t está dada
por una sumatoria donde aquí me aparecen el seno hiperbólico y no se puede ver, bueno, en fin, no sé cómo, si ustedes lo ven, aquí queda como muy, bueno, queda y de t igual a la suma desde k igual a 0 hasta infinito, no, desde k igual a 1 hasta infinito, de unas cosas donde aparece el seno hiperbólico de lambda k menos lambda 0, que es lambda k sub 0, perdón, pero le escribo mejor así, entre lambda k menos lambda sub 0 por delta, todo multiplica a x sub k y está multiplicando a las exponenciales. Bueno, pues este coeficiente le voy a llamar y sub k. ¿Qué sabemos? Bueno, sabemos que justamente por la hipótesis que teníamos sobre la distancia entre lambda k menos lambda 0, hay un gamma sub 0 positivo que es menor que todas las distancias entre lambda k y lambda 0 y puedo definir un épsilon estrictamente positivo que sea este ínfimo. Es posible que delta lo tengamos que modificar ligeramente, pero seguimos teniendo las propiedades sobre sobre que A menos delta, el intervalo A menos delta, B más delta, está contenido en el intervalo I, donde queremos demostrar la desigualdad. Entonces, usando la propiedad original para la función y de t, observo que épsilon a la menos 1, la suma desde, bueno, aquí no sé si es desde 0 o desde 1, creo que es 1, yk al cuadrado, pues viene acotada por esta integral. Y eso, a su vez, es mayor o igual que la suma desde k igual a 1 hasta infinito de xk al cuadrado. ¿Qué más sabemos? Bueno, sabemos que estimando por definición de quién es y de t, esto, su cuadrado va a ser menor o igual que 2 veces la integral de x de t al cuadrado más 2 veces el término siguiente que define a y de t al cuadrado. Y puedo acotar esta norma al cuadrado por la desigualdad de Helder y con este cuadrado, pues me va a quedar que eso está acotado por E a 2 veces la parte real de lambda 0 por delta entre delta y por la integral desde t menos delta a t más delta de x de s al cuadrado de s. Y ahora esa desigualdad la integro desde A a B. Este término, pues es lo que tiene que ser y después voy a tener que estimar la integral de A a B de este término, ¿sí? Bueno, aquí lo que hago es usar Fubini, cambio el orden de integración, pero x depende de S, no depende de t, depende de S. Entonces, voy haciendo el cambio en el orden de integración, integrando primero respecto al tiempo, a la t y después respecto a la s, cambio los límites de integración de esta manera y que voy a tener que esta integral es menor o igual que lo que me queda de integrar esta función
respecto al tiempo, que es simplemente el tamaño del intervalo, ¿sí? Entonces, esto va a estar acotado necesariamente por delta, por 2 delta, y entonces me queda esta constante nueva y este límite de integración no se ha cambiado, ¿sí? Eso lo unimos con la desigualdad 5 que ya habíamos obtenido antes, es decir, que la suma desde k igual a 1 hasta infinito de xk al cuadrado estaba acotado por una constante veces la integral de a b de y de t al cuadrado de t y obtenemos esta parte, ¿sí? Que es parte de lo que queríamos demostrar. O sea, que nosotros queremos acotar a x de s al cuadrado por esta suma y me falta un beta cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces falta y el x0 al cuadrado, ¿verdad? Entonces me falta esta parte, poder añadir este término. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, me fijo que la norma de beta al cuadrado, el módulo de beta al cuadrado más el módulo de x0 al cuadrado, pues está acotado por una constante, la integral de esta suma al cuadrado. Y esto, a su vez, pues es quien va a estar acotado por la integral sobre y x de t al cuadrado, que es mi función, y tengo todos estos términos que son esta sumatoria. Ahora, ¿qué sabemos de esta sumatoria? Bueno, sabemos que la integral, esto estoy integrando así, ¿eh? O sea, esta integral lleva un paréntesis, o sea, me afecta a los dos términos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos acotar esta integral? Bueno, pues sabemos que por mi hipótesis, esta suma, aquí no hay un beta t, no hay un x0, esto está acotado por una constante veces la suma desde k igual a 1 hasta infinito de xk al cuadrado. Y las cotas que habíamos hecho antes me dicen que esto está acotado por la primera constante que conseguimos, que era C sub 2, ¿verdad? Ya no sé dónde está, pero bueno, ya teníamos C sub 2, la habíamos conseguido, es esta, ¿sí? Y tenemos una nueva constante, que es la que aparece aquí, por x de s al cuadrado de s, y estoy integrando sobre todo el intervalo. Entonces, con eso, pues hemos terminado esta demostración. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tenemos con este teorema? Es que ahora podemos incluir al menos un término de la forma t veces e a la lambda 0t en nuestra función o cuando queremos estimar funciones de este tipo. Y les recuerdo que esto lo estábamos haciendo para el caso Neumann, donde teníamos un 0 en los valores propios. Entonces aparece beta veces t e a la lambda 0t, y en ese caso no sabíamos cómo estimar este término. Habíamos demostrado en la aula pasada una desigualdad, pero a partir de un índice K'. Bueno, esto nos dice que yo puedo incluir un número finito de expresiones de la forma TE a la lambda KT, pero siempre va a ser finito, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora qué sucede cuando yo controlo en los dos extremos.
ya el aula pasada estuvimos trabajando con el sistema adjunto y la idea es demostrar esta desigualdad de observabilidad o esta equivalencia asintótica. El control en dos extremos, ¿qué quiere decir? Bueno, vamos a ver, voy a poner el caso Neumann, que es el menos tradicional de verlo. Es lo mismo, excepto por un término para el caso Dirichlet. Bueno, en este caso, esta es nuestra ecuación adjunta de la que queremos controlar. ¿Qué tenemos? Pues que la energía va a ser un medio de la integral de 0 a L de U de T x al cuadrado por la derivada del gradiente al cuadrado, gradiente espacial, más la velocidad al tiempo t y también al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, el controlar en los dos extremos, es decir, si yo quiero que en la ecuación de control, que no es este es el adjunto, se los recuerdo, yo quiero poner un control en 0 y en L, ¿sí? Estoy actuando en este punto y estoy actuando en este otro punto, pues lo que yo necesito demostrar es una desigualdad de observabilidad donde, ¿qué me aparecen? Pues la norma de U en x igual a 0 y en x igual a L, eso al cuadrado, pues que sea asintóticamente equivalente a la energía inicial. Eso lo necesitamos para todos los datos. U0 en H1 de 0L son condiciones Neumann, por eso aquí no pongo un H1 0, son condiciones Neumann, y 1 está en L2 de 0L. Bueno, pues el interés de este resultado es que si tengo un intervalo temporal, así 0t, por ejemplo, ¿sí? Y queremos controlar o queremos demostrar la desigualdad de observabilidad para ese tiempo, pues vamos a lograrlo si la longitud del intervalo es solamente mayor que L. Es decir, que cuando yo pongo un control en x igual a 0 y un control en x igual a L, puedo reducir el tiempo del control a la mitad. Recordemos que en los resultados anteriores yo necesitaba, aquí me aparecía un 2, ¿sí? ¿Y por qué era eso? Pues porque estoy controlando únicamente en un extremo y la ecuación de ondas tiene velocidad de propagación finita. Y de hecho, pues tenemos que irnos por las características y para poder cubrir la influencia que yo tengo en un extremo, pues hay que recorrer el doble de tiempo si nada más actúo en un extremo. Ahora, si yo actúo en las dos, bueno, en toda la frontera, en los dos lados de la frontera, estamos en el intervalo 0L, pues se me reduce el tiempo exactamente a la mitad, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo con esto. Y vamos a demostrarlo porque yo creo que la prueba es bonita y también es algo nuevo en cuanto a las pruebas que hemos hecho. Sabemos que la solución, eso lo vimos la clase pasada, está dada por unas series de exponenciales imaginarias, bueno, puras o no, pero imaginarias,
del tipo A sub K, E a la I, omega K de T, más AK menos E a la I menos I omega KT, y aquí me aparece el coseno de mu KX, esto es por las condiciones Neumann, donde mu K es K menos 1 veces pi entre L. Omega K tiene que ver con este término AU, entonces omega K va a ser la raíz cuadrada de mu K al cuadrado más A. Bueno, vamos a suponer que todos los omegas K son distintos de 0. Si uno es 0, pues necesitamos incluir un T veces E a la I omega, el correspondiente K0T, y ya ahí vimos que en ese caso tenemos la, la desigualdad donde es asintóticamente equivalente. Si no, bueno, ¿qué tenemos? Que la energía en T igual a 0, pues va a ser equivalente a esta serie con K al cuadrado, a K cuadrado, más A sub K menos A sub menos K al cuadrado, todas estas sumas finitas, ¿sí? Bueno, queremos demostrar la equivalencia asintótica, es decir, que la norma en H1 de mi intervalo al cuadrado de la solución en x igual a 0 más la norma en H1 al cuadrado de la solución en x igual a L es asintóticamente equivalente pues a la norma de mi energía en 0. Y este es equivalente a mi energía en 0. ¿De acuerdo? Y eso lo queremos probar simplemente si el tamaño de mi intervalo, bueno, donde estoy trabajando es mayor que la longitud del intervalo temporal, espacial, perdón. El intervalo temporal es mayor que la longitud del intervalo espacial. Entonces, como comentaba, vamos a suponer omega K distinto de 0 para toda K, y si no, simplemente trabajamos con beta T, las exponenciales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues es finalmente astucioso. Simplemente voy a dividir mi solución, la voy a escribir en dos partes. Una, donde la suma sea con los pares, y otro donde la suma sea con los impares. Entonces, si yo tomo el cuadrado de UT en x igual a 0 más el cuadrado de UT en x igual a L, puedo ver que esto simplemente es tomar la norma al cuadrado de F más G más la norma al cuadrado, aquí me faltó una barra de valor absoluto, ¿verdad? La norma al cuadrado de F de T menos G de T, y eso es simplemente por quiénes son mis exponenciales, si son ortonormales, tengo que es 2 veces f de t al cuadrado más 2 veces g de t al cuadrado. Si aplicamos el teorema de Ingham, por ejemplo, o el de Arrow, yo tengo que la integral sobre i de f de t al cuadrado, pues va a ser asintóticamente equivalente a esta suma. Y la integral de g de t sobre i al cuadrado va a ser asintóticamente equivalente a esta suma al cuadrado. Y entonces, como gamma prima es igual a 2pi entre L para las dos familias, es decir, para la familia donde estoy tomando
los pares y para la familia donde estoy tomando los impares, pues obtengo que sumando para el tamaño del intervalo temporal mayor que L, que es 2pi entre gamma prima, vamos a tener que esta norma es asintóticamente equivalente a k cuadrada a sub k al cuadrado más a sub menos k al cuadrado. Eso es simplemente trabajé con la U, ahora puedo trabajar con la U sub t, bueno, aquí en realidad es L2 y tengo que trabajar con la U sub t para tener la norma realmente en haga 1 de 0 de mi intervalo, ¿sí? Pero esto es simplemente trabajar con la expresión de la derivada de manera similar. Entonces, lo que tenemos es que si trabajo en los dos extremos del intervalo, puedo reducir mi tiempo de control y voy a tener el control exacto de la ecuación de ondas. Es lo mismo trabajar en el caso de condiciones Dirichlet y simplemente hay que trabajar en haga 1, 0, ¿de acuerdo? O sea, cambian los espacios, pero las estimaciones siguen siendo válidas. Bueno, ahora vamos a ver un resultado, no con tanto detalle, pero con la idea de que ustedes sepan que existen este tipo de resultados, ya son mucho más complicados por las herramientas que hay que tener, pero se puede trabajar en otros contextos. O sea, nosotros esencialmente que hemos visto que si yo tengo estas exponenciales e a la i omega k de t y tengo un gap, hemos visto varios resultados, este es el resultado de Ingham, que me da para un gap donde es necesario para todos los índices. El resultado de Arrow me dice que si tengo un gap para todos los índices, pero tengo uno mejor para una subfamilia, ¿sí? Donde a partir de cierto momento la tengo, o tengo este beta t, estas exponenciales, entonces tengo equivalencia asintótica de los coeficientes y de las integrales, de la suma de los coeficientes al cuadrado con unas constantes delante, o k cuadradas, que depende la norma del espacio donde estamos trabajando, o sea, si es haga 1, haga 2 o haga menos 1, ¿sí? Y las integrales que necesitamos. Ahora vamos a ver un caso más complicado, como vimos en el caso de la ecuación del calor. Bueno, esto ya está en inglés, nuevamente. A ver, vamos a pensar en un sistema de ecuaciones de ondas acopladas. Aquí tenemos que U es un vector en Rn, ¿sí? Y que simplemente estamos actuando en una de las componentes de mi sistema. Estamos en el intervalo 0pi porque es más fácil, pero puede ser 0L y se modifica un poco. Y la pregunta que nos hacemos es, en realidad ahora yo no estoy poniendo de entrada el espacio de trabajo, entonces lo que necesito saber es en qué espacio haga de Hilbert y para qué tiempos voy a tener control exacto de este sistema. Aquí tengo A, una matriz que me va
a acoplar a todas las ecuaciones. ¿Sí? Bueno, hay resultados que ya vimos, y es, por ejemplo, si estamos en dimensión 1 y el tiempo es mayor que 2pi, o sea, esto es Ingham o Ago, uno de los dos, ¿sí? Aquí estamos en el intervalo 0pi y mi tiempo, estamos en 0t. O sea, el tamaño del intervalo es mayor, del intervalo temporal es mayor que 2 veces el intervalo espacial y solo hay una ecuación, yo puedo controlar exactamente datos. Estamos en el dual del resultado que acabamos de ver, que para el caso de Dirichlet sería datos en L2 de 0pi, posición en L2 de 0pi y velocidad en H-1 de 0pi. Entonces, este resultado ya lo sabemos hacer. Hay un resultado de Fatia-Lavaux donde demuestra, este es en varias dimensiones, claro que no usa el método de momentos, pero ve que en dimensión D, pero tenemos, no, en Rn, pero en R2, perdón. N es igual a 2, tengo dos ecuaciones, no, en Rm, puse mal las letras, disculpa, y tengo A, es una matriz antisimétrica con un coeficiente de pequeño, voy a poder controlar exactamente si el tiempo es mayor que 2 veces el diámetro de omega. Aquí estamos en R2, justamente, o en Rn, ¿sí? Necesito que T sea mayor que 2 veces el diámetro de omega y estamos controlando en la frontera, en una región suficiente, que esté en este espacio haga. Entonces, para la primera ecuación necesito L2 haga 1, 0, y para la segunda ecuación haga menos 1, L2. Entonces hay como una escala de espacios, o sea, tengo que cambiar la regularidad de cada ecuación. Y probamos, que es un poco lo que voy a hablar, y vamos a hablar de unas generalizaciones de este resultado, en dimensión 1 y con dos ecuaciones, con una matriz antisimétrica también. O sea, es como de este estilo, nada más que aquí permito que alfa y beta sean distintos. Probamos un resultado con Sergei Avdonin y Avdon Choque. ¿Qué demostramos? Bueno, pues supusimos que beta no es 0, entonces aquí no tengo un 0, aquí puede ser, alfa puede ser 0, pero beta no puede ser 0, y eso es para tener realmente un acoplamiento, ¿sí? Y tenemos que hay una igualdad que es n cuadrada menos raíz cuadrada de alfa beta no puede ser igual a m cuadrada más raíz cuadrada de alfa beta, siempre que m es distinto de n. ¿Quién es eso? Bueno, eso es los valores propios de esta matriz, de la matriz A. Eso tiene que ver con el resultado que vimos para la ecuación del calor. Entonces, si esto no se da, entonces el sistema
va a ser exactamente controlable en el intervalo 0t si t es mayor que 4 veces pi. Pues sabemos que si tengo una única ecuación, necesito que el tiempo sea mayor que 2 veces la longitud del intervalo. Y estoy diciendo que si tengo dos ecuaciones, necesito una condición que es parecida a la condición de Kalman para ecuaciones diferenciales ordinarias. El que no la conozca, lo pueden ver en cualquier libro de control de ecuaciones diferenciales ordinarias, incluso en los de los ingenieros. Si hay un ingeniero ahí, no me vea mal. Pero esa es una condición conocida, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos una condición que tiene que ver con que los autovalores de la matriz y los autovalores del laplaciano Dirichlet no vayan a coincidir, ¿sí? Pero tenemos además un tiempo más grande, o sea, 2 veces el tiempo de controlar una ecuación, lo cual es razonable, ¿sí? Bueno, si resulta que esta igualdad, es decir, que los valores propios de la ecuación con los valores propios del laplaciano en algún momento coinciden 2 a 2, entonces el sistema ni siquiera es aproximadamente controlable. Y vamos a tener que si el tiempo, aún que no se verifique 9, si el tiempo es menor que 2 veces la longitud del intervalo, pues no vamos a tener control aproximado. Ahora, solamente estamos controlando en un lado del intervalo. Esto nuevamente cambia si ponemos control en los dos extremos del intervalo. ¿De acuerdo? Bueno, en este teorema, el espacio coincide con el espacio Haga que había puesto Fatia Alabo. Es decir, L2 de omega por Haga 1, 0 de omega, por Haga menos 1 de omega, por L2. ¿Sí? Bueno. Tenemos un resultado más general, nuevamente en dimensión 1. Si A es una matriz general de acoplamiento constante, pero general, es un resultado con Sergei Avdonin y Jeffrey Park, ciudad de Alaska. Nos va a decir, voy a poner la versión más fácil, ¿sí? Si A tenemos A es dimensión n, entonces, si tenemos n valores distintos y la matriz, o sea, el sistema AB satisface la condición de rango de Kalman y además no se coinciden la diferencia de dos autovalores del laplaciano Dirichlet con dos autovalores, la diferencia de dos autovalores de mi matriz A, y además tengo el tiempo, n veces el tiempo de controlar una única ecuación, o sea, mi tiempo es mayor o igual que 2n pi, recordamos que estamos en el intervalo pi, 0 pi, entonces el sistema va a ser exactamente controlable en este espacio. ¿Quién es este espacio? Pues es para la posición, tengo que estar en Haga n-1 de 0 pi a valores en Rn, y la velocidad tiene que estar en Haga n-2 de 0 pi a valores en Rn. Es decir, en cada una de las ecuaciones estoy pidiendo esa regularidad. Ahora, este resultado de los espacios no es óptimo porque nosotros necesitamos transformar
la matriz A la voy a poner en su forma canónica de Jordan para la demostración. Y al hacer ese cambio, se me cambian todos los espacios, porque yo cambio el sistema y cambio los datos iniciales por la matriz que me transforma la forma canónica de Jordan. Entonces, estos espacios en algunas ocasiones se puede hacer un espacio como teníamos en el caso en que teníamos dos ecuaciones acopladas. Aquí, ¿qué pasaría? Bueno, pues en vez de esta escala de espacios, estamos en el conjunto más pequeño que podemos controlar exactamente. A mayor regularidad que tenemos, pues un espacio más pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de si A es diagonal, por ejemplo, en este caso en que tenemos autovalores distintos, pues puedo dar una mejor caracterización. O si ya está dada con su forma canónica de Jordan, real o compleja, no importa, también puedo dar una mejor caracterización de estos espacios. Bueno, ¿con qué trabajamos? Bueno, pues ahora, acabamos de ver el resultado para una familia de exponenciales, no tenían que ser imaginarias puras, pero una familia de exponenciales complejas, donde la parte real estaba acotada, pues si la parte real es 0, ¿vale? ¿De acuerdo? Y si ven ahora, tengo toda la otra familia, que es T veces E a la INT. Nosotros acabamos de ver un resultado que era E elevado a la omega sub K T, y habíamos adicionado, bueno, lambda era, ¿no? No era omega, era lambda. Había escrito el resultado con lambda sub KT y había adicionado únicamente un elemento que era T beta E a la lambda sub 0 T. Este era el espacio con el que habíamos trabajado. Como nada más adiciono uno, no tengo que agregar el doble de tiempo, ¿sí? Pero si yo considero a toda la familia E a la INT y T veces E a la INT, necesito añadir el doble de tiempo. Estas demostraciones ya son más delicadas y ya no las vamos a ver. Pero está todo el trabajo, el libro de Avdonin, por ejemplo, donde viene esto, el libro de Komornik y Loretti, no sé si trabaja este caso, pero bueno, es cuestión de verlo. Bueno, con estas familias tenemos una base en L2 de 0T y podemos trabajar con esta base de RIS. Y ¿cómo lo demostramos? Pues igual haciendo este problema de momentos. Trabajamos con la familia de autovectores de mi matriz A correspondientes a los autovalores muy, ¿sí? Que ese es un número finito. Esos son ortonormales, los elegimos ortonormales.
Para la dependencia en X tomo Fiene X igual a seno de X, como habíamos estado haciendo, y tenemos que esta es una base de RIS. Puedo construir su familia biortonormal, eso ya vimos ese resultado, y está dada, pues justamente, esta psi NJ, donde, bueno, una constante para que tengan, sean justamente ortonormales, me quede la delta de Kronecker, me va a salir phi sub n de X porque es el seno, que es ortonormal, ¿verdad? Y aquí este vector ortogonal a mu i en la matriz A. Entonces, si yo trabajo con eso, voy a poder escribir a mi solución. Recordemos que aquí está el control, ¿sí? Y puedo trabajar con la solución de la ecuación adjunta, ¿sí? Como hemos estado haciendo. Entonces, bueno, ya no hago con detalle todas las cuentas, pero si ustedes trabajan con la ecuación adjunta, van a ver que multiplicando, integrando por partes, van a llegar a querer resolver una cosa de este estilo, que es precisamente un problema de momentos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí hay un problema. O sea, si me sale t veces la exponencial, se trabaja, como vimos, en la ecuación del calor, pero puede ser que eso ya no suceda. ¿De acuerdo? El problema de momentos me vendría dado de esta manera. O sea, yo voy a tener que resolver a sub KL de T igual a esto, y a punto KL de T esta otra expresión, ¿sí? Para el tiempo T. Bueno, nuevamente hay que escribir como una exponencial imaginaria pura y obtenemos un problema de momentos. Entonces, como yo les decía antes, si yo hubiera tenido la exponencial y t veces la exponencial, que es el caso justamente antisimétrico que vimos en dimensión 2 con dos ecuaciones, no hay problema, y sabemos que para dos veces la longitud de el intervalo que se tiene en dimensión 1, dos veces el tiempo que se tiene en dimensión 1, tengo una familia ortonormal de E a la I omega K T y T veces E a la I omega KT. El problema que tenemos aquí es que no se satisface la condición de salto, ¿sí? Entonces ni siquiera hay un mínimo, o sea, ese salto se va a ir a cero, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando K tiende a infinito. Y aquí viene el uso, para que ustedes sepan que existe, de los resultados de Sergei Avdonin. ¿Qué nos dice? Bueno, voy a presentar únicamente el caso de 2, ¿sí? Cuando tenemos n igual a 2. Bueno, lo que voy a hacer es dividir entre la diferencia entre omega n2 menos omega n1, ¿sí? Esto es de alguna manera
aproximar a la derivada con respecto de omega de la exponencial en el tiempo. ¿Que a quién se parece? Pues a t veces, no respecto al tiempo, sino respecto a omega, ¿sí? Eso es como t veces e a la i omega t. ¿Se entendió? A ver, esto es parecido a tomar e a la i omega t prima, pero, o sea, la derivada, esto vamos a escribirlo un poco mejor. Voy a poner aquí esto. Esto es como poner e a la i omega t, tomar la derivada, pero respecto a omega. Entonces tomo la derivada respecto a omega. ¿Y qué me sale cuando pongo la derivada con respecto a omega? Pues it e a la i omega t. Bueno, pues esto, si esto tiende a 0, pues es como tomar una derivada respecto a omega, ¿sí? Entonces, ¿a quién se parece? Pues se parece justamente a tomar aquí t menos tau, ¿de acuerdo? Es muy parecido al resultado que les escribí de que sí tenemos una base de RIS de L2 de 0T, cuando T es mayor que 4pi, cuando yo tengo E a la INT, T veces E a la INT. Entonces, esto se parece a esta derivada con respecto a omega y se puede demostrar usando esta noción de diferencias divididas de Abdonin, que tenemos también una base de RIS y por tanto tenemos la ortonormalidad o podemos aplicar un teorema tipo Ingham a esta familia, ¿sí? Entonces, tenemos una base de RIS si estamos por arriba de 2 veces la longitud del tiempo que necesitamos para una única ecuación. ¿De acuerdo? Y en ese caso, como aquí aparece una K, podemos trabajar con coeficientes en haga 1 de 0T. Entonces, por eso viene este espacio que está trabajando. Bueno, en particular, cuando n es igual a 2, podemos elegir las autofunciones de la matriz A de manera que cuando yo sume omega 1 más omega 2, esto me quede el alfa 0 y vamos a poder alcanzar cualquier posición en la primera ecuación en L2, posición en la segunda ecuación en haga 1. Derivada, esto no es en 0T, esto es en esto es pi, perdón. Esto es en el espacio. Esto es en el espacio. Esto es en el espacio. Un error. Y cualquier derivada temporal en haga menos 1 y cualquier derivada temporal velocidad en L2. O sea, aquí sí tenemos una
escala de espacios adecuada, ¿sí? Porque podemos escribir de esta manera, pero eso lo podemos hacer cuando tenemos la dimensión 2, porque es inmediato construir estos autovectores de esta manera, pero en varias dimensiones hay que utilizar la matriz para transformar en la forma canónica de Jordan y nos mezcla las condiciones iniciales, ya no sabemos. ¿De acuerdo? En general, se puede trabajar con potencias de K en el problema de momentos y vamos a tener datos iniciales en haga n-1 de 0pi y el vector velocidad en haga n-2 de 0pi. Y tenemos que usar diferencias divididas, pero ahí ya es como aproximar a polinomios en t por las exponenciales. Es más complicado, necesitamos el doble de tiempo por cada ecuación y por eso nos aparece este resultado. Bueno, pues por hoy termino. Lo que les comentó Mauricio al principio es que el 14 de agosto no puedo dar la clase, pero pues termino el curso el martes 18 de agosto hablando de algunos resultados cuando tenemos una familia de exponenciales reales y una familia de exponenciales complejas. Es decir, hemos visto familias de exponenciales reales, T veces familias de exponenciales reales. Por otro lado, hemos visto exponenciales complejas o imaginarias puras cuando la parte real de lambda k es finita, es decir, la parte real no tiende a infinito, ¿sí? Y t veces estas exponenciales o las diferencias divididas en el caso de las complejas. Y ahora el objetivo de la próxima sesión es trabajar cuando tenemos una familia de exponenciales reales y una familia de exponenciales, pongamos, imaginarias puras. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué estimaciones se pueden hacer? Entonces eso pues será el resultado final que vamos a ver y pues no sé si hay dudas sobre lo que se vio el día de hoy.